Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias por reunirnos el día de hoy. Gracias por todas las bendiciones que traes a nuestra vida, Señor. Eres bueno y bondadoso por nosotros. Gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por motivar nuestro corazón, nuestros afectos para buscarte, para conocerte, Señor, para seguirte. Te pedimos que bendigas este día, que bendigas este servicio, que bendigas esta congregación, que bendigas esta reunión, Señor, para que todo lo que hablemos sea para tu gloria y para tu alabanza, para que todo lo que hablemos sea de consuelo para el alma, Señor, para que todo lo que hablemos nos asombre acerca del maravilloso Dios que todos y cada uno aquí tenemos. Guíanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, que no sean palabras de hombres, sino que sea tu palabra, Señor, penetrando profundo en nuestro corazón, cambiando realmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, Señor. Bendice, mis hermanos, este día. Tú conoces sus cargas, tú conoces su corazón, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes, que todo pensamiento, Señor, que no se acople a tu voluntad, todo pensamiento que los distraiga de tu palabra, sea removido, Señor, y sea traído a la obediencia que es en Cristo Jesús. Amén. Si gusta, abre la palabra de Dios en Hechos. Hechos capítulo 18. Y el devocional de hoy lo titulé El consuelo de Dios. El consuelo de Dios. La cristiandad moderna ha deformado tanto a Dios que vemos a Dios como una especie de mago cósmico, como una especie como de sirviente que está ahí como a la expectativa de que nosotros lleguemos, y tan pronto nosotros lleguemos a tener que cumplir todo lo que nosotros le pedimos, y cuando sea que se lo pidamos. Esa es la imagen de Dios que se ha vendido. Entonces, cuando nosotros estamos desconsolados, venimos a Dios en busca de un consuelo inmediato. Venimos a Dios queriendo que Él como que adormezca nuestras emociones para dejar de sentir lo feo que estamos sintiendo. Y solo venimos en busca de Dios por eso. Tienen que pasar cosas difíciles para que nosotros busquemos al Señor. Solo queremos que el Señor adormezca nuestras emociones para ya no sentir. El problema es que el consuelo divino no funciona así. El consuelo divino no funciona de esa manera. Eso es lo que yo quiero que veamos hoy a través de 4 ejemplos. El ejemplo de Pablo, el ejemplo de Esteban, el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Jesús. El consuelo de Dios no funciona de esa manera. La consolación del Señor, más que remover de nosotros el sentimiento horrible de la angustia o de la ansiedad, Dios lo utiliza para formar nuestro carácter. Dios lo utiliza con un propósito de formar a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no lo vemos de esa manera, es por eso que los cristianos se decepcionan de Dios o se decepcionan del cristianismo, porque les han vendido una imagen que no es la imagen verdadera. Y cuando esa imagen no cumple tus expectativas, te vas a decepcionar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en relación al consuelo que Dios nos da, al verdadero consuelo que no tiene nada que ver con algo humanístico, no tiene nada que ver simplemente con adormecer nuestras emociones. Hechos 18. Veamos. Hechos capítulo 18, de donde vamos. Vamos a ver el consuelo de Pablo. El consuelo de Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11. Para ponernos en contexto, Pablo está en Corinto desarrollando su ministerio y ha encontrado una gran persecución, una gran pared contra la cual él se siente angustiado y triste porque él impide hacer el propósito que él quiere realizar, que es la predicación del Evangelio. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios consuela a Pablo en primer lugar diciéndole: yo estoy aquí, yo estoy en control, yo gobierno todas las cosas. Esa es la primera forma en que Dios consuela a Pablo. No le está diciendo que le va a quitar los problemas, no le está diciendo que lo va a guardar de la persecución. Le está diciendo: Pablo, yo estoy aquí y yo tengo el control de todas las cosas. La segunda forma en que Dios consuela a Pablo radica en el evangelismo y su efectividad. Dios le dice a Pablo:
tranquilo, siga predicando porque allí hay mucho pueblo mío. El evangelismo que usted está dando va a tener efecto. Porque la angustia de Pablo, ¿cuál era? Que él quería predicar el evangelio de Jesucristo y no podía, se lo estaban impidiendo. Hay una persecución, había muchas paredes en medio de él y su deseo de predicar el evangelio de nuestro Señor. Y Pablo, Dios le dice, tranquilo, no se preocupe. Allí hay muchas ovejas mías que cuando escuchen el evangelio, que cuando escuchen el llamado a la salvación, van a venir porque son mías. La predicación del evangelio va a tener efecto, va a tener un resultado porque Dios es el que lo mueve. Entonces ven que Dios no está consolando a Pablo diciéndole que las persecuciones se van a acabar. Le está diciendo, Pablo, yo estoy aquí y la labor del evangelio que usted quiere realizar se va a hacer y va a ser efectiva, independientemente de las persecuciones, independientemente de las situaciones difíciles que él vaya a vivir. ¿Y por qué eso consuela a Pablo? Porque la misión de Pablo, su propósito en su vida estaba alineado con el propósito de Dios. Y como su visión de vida está alineada con la de Dios, Dios lo puede consolar fácilmente. Cuando nuestra cosmovisión de vida no está alineada con la de Dios, si Dios viene y nos consuela con esto, no nos va a gustar. Pero si mi propósito de vida, si las metas de mi vida están alineadas con las metas que Dios tiene para mí, en relación con el reino de Dios, yo voy a ser consolado con el simple hecho de saber que cuando yo predique el evangelio, los que son de Dios van a creer. Y va a ser efectiva la predicación del evangelio, independientemente de la persecución que esté viviendo, independientemente de las dificultades que esté viviendo. Dios va a cumplir su propósito. Va a cumplir su propósito en la vida de Pablo. Hechos 23:11. Hechos 23:11. Pablo aquí ya ha llegado a Jerusalén y ya ha sido encarcelado, ya ha sido apresado, y a partir de aquí es cuando él comienza a una y otra vez a enfrentar juicios por causa de su fe, por causa de Jesucristo. Versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo no sé si ustedes lo extraño aquí, porque cuando Dios le dice ten ánimo, uno esperaría humanamente que el Señor dijera: ten ánimo, vas a quedar libre en algún momento, ten ánimo, todo va a estar bien, ten ánimo, lo que quieres se va a cumplir. Muy humanístico, pero no. Dios le dice: ten ánimo, porque como tu deseo es ir a Roma a predicar el evangelio, así va a ser, aunque sea en cadenas, aunque sea en persecución. Entonces Dios anima a Pablo en relación con su propósito, en relación con el propósito que Dios estableció para él. Un hombre con propósito, un hombre con un propósito claro, puede soportar cualquier situación que venga a su vida, independientemente de lo difícil que sea, porque tiene una meta sobre la cual seguir, porque tiene una meta clara sobre la cual caminar. Cuando él tiene una visión clara acerca de su vida, él la va a seguir independientemente del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un propósito, eso va a determinar su vida, eso va a determinar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de comportarse. Entonces Pablo es consolado porque él quería ir a Roma. De hecho, en la carta a los romanos, ustedes verán en la introducción, Pablo dice: tengo muchos deseos de ir a visitarlos, pero él simplemente se me ha impedido. Pablo tenía la intención de ir a Roma con total libertad, pero el propósito de Dios era diferente. Pablo sí iba a ir a Roma, pero no en tus términos, sino en los míos. Y Pablo fue a Roma así, como un prisionero de Cristo en primer lugar y después de los hombres. Así que Pablo, en todas estas circunstancias, la tristeza de él era: ¿será que ahora que estoy apresado podré ir a Roma a predicar el evangelio? Y Dios le dice: sí, ten ánimo, porque así como predicaste aquí, yo te voy a llevar a predicar allá. Pero es lo mismo, el sentido de Pablo, la visión de Pablo estaba tan en concordancia con la visión de Dios, que eso era suficiente para sentirse animado. Él no ocupaba que le dijeran que tú ibas a estar bien, porque él sabía que tú ibas a estar bien a la manera de Dios. ¿Okay? Vamos a 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3.
La versión Reina Valera titula esta sección Aflicciones de Pablo. Aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La consolación de Dios nunca es algo privado, nunca es algo individual. El propósito de Dios para consolarnos es colectivo, para que cuando usted sea consolado, usted aprenda cómo consolar al hermano que está en necesidad. Nunca es algo solo como para mí. Entonces, cada vez que nos hallemos en diversas tribulaciones y busquemos la consolación de Dios, tenemos que tener eso como en mente, de que esa consolación que estoy recibiendo, o de que esta situación tan difícil que estoy pasando, Dios la está permitiendo para prepararme para bendecir a otros, para consolar a otras personas. Entonces ya yo no lo veo como que solo yo estoy sufriendo, como que solo a mí me pasan estas cosas, sino que hay un plan de Dios en eso, para que yo pueda consolar al cuerpo de Cristo. Y no solo al cuerpo de Cristo, sino a cualquier persona que esté pasando por cualquier momento de angustia. No es lo mismo que usted le diga a una persona que no ha sufrido nada, algo de la palabra del Señor, a que lo haya hecho una persona que realmente ha estado allí en el fuego de sufrimiento. Usted entiende que cuando esa persona habla, lo habla con autoridad. Sabe de lo que está hablando porque lo ha sufrido. Y si esa persona que estuvo en esta situación ahora está bien en el Señor porque el Señor la consoló, yo que apenas estoy comenzando en ese camino, también voy a estar aquí porque es el mismo Dios. Y aunque las circunstancias son diferentes, Dios actúa de la misma manera. Pero usted sabe mejor consolar cuando ha pasado por tribulación que cuando no lo ha pasado. Eso es un hecho. Yo sé consolar a alguien que ha perdido a un padre. Yo lo sé, no me cuesta, porque yo lo he experimentado. Así con cada una de las cosas que nosotros vivimos. Dios nos consuela para nosotros aprender a consolar a los demás. Filipenses 1:20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Voy a leer desde el 19 para no agarrar la idea en el aire. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Cristo era tan digno para Pablo, Cristo era tan excelente, tan grande, tan magnífico para Pablo, que lo único que Pablo quería hacer en su vida era ser útil para el Señor. Fuera que viviera o fuera que muriera, fuera que estuviera libre o fuera que estuviera apresado. El deseo de Pablo, el deseo mayor de su corazón era ser útil para Cristo. Y si su muerte iba a ser útil para Cristo, él iba a estar feliz, y él iba a estar satisfecho, y él iba a estar consolado. Porque su visión del mundo estaba en concordancia con la visión de Dios. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, créanme que lo está diciendo de todo su corazón. Y créanme que no lo está diciendo en un ambiente de paz y de benevolencia como el que nosotros vivimos aquí. Estaba apresado, así que él sabía lo que estaba hablando. Si era libre, buenísimo, porque la predicación del Evangelio iba a proseguir. Y si iba a ser en cárcel, iba a morir allí, igual, porque eso iba a dar testimonio a las naciones. Entonces Pablo es consolado simplemente con el hecho de que Cristo es grandioso y de que él quería ser útil para Dios, y que lo fue, y que lo iba a hacer. Si nosotros somos útiles para Dios sufriendo, ¿por qué no va a hacer eso consuelo? Es la forma en que nosotros veamos a Cristo. ¿Qué tan glorioso es Cristo para mí? ¿Qué tan grandioso es Dios para mí? En la medida en que yo esté asombrado de Dios, en la medida que yo esté asombrado de Jesucristo, en esa misma medida camino en esa consolación, independientemente de lo que esté viviendo. Eso en el consuelo de Pablo. Vamos a ver el consuelo de Esteban. Hechos 7:55. El consuelo de Esteban. Hechos 7:55.
Esteban es un caso particular. Pocas páginas de la palabra de Dios hablan de él, pero yo creo que ninguno como él, no siendo uno de los 12 apóstoles, ha dejado una marca tan grande en la psicología cristiana como Esteban y su vida. De hecho, sabemos tan poco de él y nos han dejado un registro tan claro acerca de su muerte como en ninguno otro en la palabra del Señor. Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron la una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No hubo palabras, no hubo promesas, no hubo nada que Dios le dijera. Simplemente la contemplación de lo divino fue suficiente para Esteban para ser consolado en eso que estaba sufriendo. Yo, no sé, es que hay que imaginarse la escena real, porque por eso uno lo lee aquí, simplemente lo lee pasar y no sabe lo que está pasando. Estaba siendo apedreado y estaba consolado, porque estaba viendo a Jesucristo. El único consuelo de él fue ver a Jesús. No le dijo nada. Usted no ve ahí que Dios le haya hecho nada. No le dijo nada. No le prometió nada. No le dijo que iba a aguantar las piedras y que iba a morir. No le prometió absolutamente nada. La simple contemplación de Jesucristo fue suficiente para ser consolado. No necesitaba nada más. El otro ejemplo más claro que tenemos es el ejemplo de Job. Durante el gran discurso que tenemos en los primeros 30 capítulos de Job, donde Job trata de entender por qué le está pasando eso, Job trata de justificarse ante tantas pruebas que estaba viviendo, y aparece el Señor. Yo sí, bueno, cuando ustedes leyeron Job la primera vez, cuando uno llega a ese momento en que Dios aparece en escena, uno dice: ok, ya, aquí vamos a encontrar la respuesta de por qué Job está sufriendo esto. Aquí Job al fin va a recibir la respuesta de por qué estaba pasando tantas pruebas, ¿no? Dios en ningún solo versículo le dice a Job por qué pasó todo lo que tuvo que pasar. En ningún versículo. Lo que Dios procede a hacer es revelarle quién es Él. Él es el Dios creador y soberano de todas las cosas. Entonces Job no necesita una respuesta de lo que estaba pasando. La mera contemplación de aquel que es el omnipotente, que es infinito en sabiduría, que es infinito en bondad, fue de consuelo para él. De tal manera que al final de todo eso Job dice: de oídas te había escuchado, pero ahora te conozco. Yo creo que Job vivió toda su vida sin saber por qué le pasó lo que le pasó. Hasta que me imagino que llegó a la presencia de Dios y entendió el propósito de las cosas que había pasado. Pero él no necesitó entender el por qué. Su contemplación de Dios fue suficiente gozo, fue suficiente consuelo para sobrellevar eso. Se dio cuenta que todo lo que había pasado había servido para conocer más a Dios. Y conocer más a Dios es el bien supremo del ser humano. Ese fue el único consuelo que tuvo Job, y ese fue el único consuelo que tuvo Esteban. Y único no en un sentido peyorativo, sino que es más que suficiente. No tenía que ver otro consuelo más que ver a Jesús. El consuelo de Pedro, Juan 21, 15. Juan 21, 15. Ustedes recordarán la historia de Pedro. Señor, aunque todos te dejaren, yo no lo haré. Señor, aunque todos te dejaren, yo voy a permanecer aquí. De cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. 21, 15. Y antes de leernos, tenemos que entender que psicológicamente
Pedro estaba destrozado, porque había negado a su Señor, el cual dijo que no lo iba a negar, y ya Jesús había muerto. Ya Pedro no tenía ninguna otra oportunidad para resarcir el daño que había hecho. No había forma de arrepentirse porque ya Jesús no estaba allí. Pero Jesús resucita y se le aparece a Pedro de manera personal, de manera íntima, para restaurarlo, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, sabía lo dolido que Pedro estaba. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro solo estaba necesitado de una oportunidad de pedir perdón. De hecho, la repetición 3 veces de me amas no es para Jesús él mismo saber si Pedro lo amaba. Jesús lo sabía. Era para Pedro, no era para Jesús, era para Pedro. Para que Pedro entendiera que era un simple hombre que se había equivocado, pero que Dios lo amaba y que lo perdonaba, y que se levantara y siguiera adelante. La restauración en este caso, o el consuelo de Pedro, era ese amor divino, ese amor perdonador, que independientemente de lo que nosotros seamos o lo que hagamos, el Señor está ahí para restaurarnos cuando un corazón genuinamente viene buscando restauración. Y aquí hago un paréntesis. El dolor de Pedro por haber negado a Jesús radicaba mucho en la culpa. Cuando alguien cercano a nosotros muere, alguien cercano que amamos muere, además del dolor de la partida, está el sentimiento de culpa de que pude haber hecho más. Porque mejor no amamos con intensidad a las personas y nos guardamos de ellos cuando la gente muera, porque la gente va a morir. Yo creo que será mejor que cuando la gente muera no se sienta tan tranquilo, en el sentido de que hice lo que debía hacer. Tal vez no a la perfección, pero amé con la intensidad que pude hacerlo, para que cuando esa persona parta, usted no sienta esos remordimientos que la mayoría de la gente tiene y que ya no hay nada que hacer. Eso es exactamente lo que sentía Pedro. Solo que Jesús le resucitó y él pudo resarcir el daño que usted y yo, o las personas que se van a resucitar, para que usted se disculpe, para que usted vuelva a amar más y muestre lo que usted sentía y que vida no lo hizo. Este es el perdón del consuelo de Dios, quien nos ama a pesar de como nosotros somos o de lo que hagamos. No es excusa para el pecado de ninguna manera, sino un reconocimiento de la infinita gracia de Dios en amor hacia nosotros. Y finalizamos con el consuelo de Cristo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 1. El consuelo de Cristo. El consuelo de Pablo, el consuelo de Esteban, el consuelo de Pedro. Creo que ustedes se están dando cuenta que no he mencionado nada que tenga que ver con lo material, con esta vida. Y no he tocado el consuelo de personajes del Antiguo Testamento, me enfoqué más en lo neotestamentario. Pero en el Antiguo Testamento, pues eso, pensar en Abraham esperando, yo creo que fueron como 20 años la promesa de Dios. Esperar 20 años por algo, no sé. Usted y yo le pedimos algo a Dios y a la semana ya estamos preguntando a Dios qué está haciendo con lo que le pedimos. Ponemos algo en las manos del Señor y unas horas después ya estamos como fijándonos a ver qué está haciendo Dios con eso que pusimos en sus manos. Si pensamos que Dios actúa así, vamos a llevar grandes decepciones. El consuelo de Cristo. Estas palabras habló Jesús. Recuerda que esta es la noche anterior a ser entregado. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba a horas de padecer, de sufrir y de morir en el madero. Cuando nosotros estudiamos a Jesús, usted no tiene que dejar de lado que Jesús tenía una psicología humana, como la suya y como la mía, evidentemente sin pecado. Y si Jesús tenía una psicología humana, ¿cómo debe ser ese peso de angustia esa noche anterior a ser entregado? No solo por los sufrimientos físicos que evidentemente incluyen y afectan la angustia y la ansiedad, sino la perspectiva de cargar el pecado a todos nosotros. ¿Cómo debería estar la psicología humana de Jesucristo esa noche anterior a ser entregado? Si usted ha estado en una situación donde está esperando una noticia que usted quiere que sea buena, porque todo apunta a que sea mala, ¿no es terrible esa angustia de saber qué va a pasar o qué no va a pasar? No se me ocurre otro ejemplo más que los drásticos que a veces me vienen a la mente. Por ejemplo, cuando mi papá estaba desaparecido, cuando se ahogó, ahí se genera una angustia terrible, esperando una llamada de si me encontraron bien o si no. Entonces, esa angustia de la perspectiva debe ser terrible. Entonces, ¿cuánto más debe ser como la angustia de la muerte? ¿No? Porque todos sabemos que van a morir, pero que a vos te digan, mañana a tal hora vas a morir. Y no es que es una posibilidad, es algo que va a ocurrir y es inevitable. Hay una hora exacta, los minutos se van acabando, los segundos decaen. Cada vez que late el corazón es como que es una cuenta regresiva, en que esos latidos en algún momento se van a detener. O sea, qué angustia terrible debe ser esa. Y el consuelo de Jesucristo en esa angustia fue el regreso al Padre. Fue simplemente la contemplación de la gloria que una vez tuvieron el Padre y el Hijo por la eternidad. La percepción de la gloria fue suficiente para que Jesucristo fuera consolado ante la terrible hora que él estaba sufriendo. La contemplación de lo bello y la contemplación de lo hermoso es suficiente para opacar todo aquello que es vil y que es despreciable. Cuán hermoso es Jesús para usted, cuán hermoso es Jesucristo para nosotros. Hebreos capítulo 12, 1. Hebreos 12, 1. El consuelo de Jesucristo fue la contemplación de la gloria. Fue la contemplación de la gloria. Pero aún más. Aún más. Hebreos 12, 1. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él lo motivó y lo consoló de tal manera que el Señor siguió su camino a la cruz. Ahora bien, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué gozo está hablando? ¿A qué gozo está haciendo referencia? Isaías 53 dice que el siervo sufriente iba a ver el fruto de su aflicción y estaría satisfecho. El fruto de la aflicción de Jesucristo es usted. Usted es el fruto de la aflicción del Cordero de Dios. Así que cuando la palabra dice que por el gozo puesto delante de él, como algo perceptible, como una idea más clara que antes, está hablando de que la iglesia, de que su iglesia, de que ese pueblo que iba a redimir por su muerte, es como si hubiera sido puesto delante de él. Tal vez no como en visión, pero sí como una idea en su mente. Usted, su rebaño, la esposa de Jesucristo, estaba puesta delante de él. Y como él sabía que él la iba a salvar,
sintió tanto gozo que siguió a la cruz. En el camino que se llama la Vía Dolorosa, que son como 500 metros desde Jerusalén hasta el Gólgota, el Señor soporta los sufrimientos porque te veía a ti. Eras el fruto de su aflicción, un fruto glorioso. Y Él dice, ahí voy, y sigo adelante. Y me levanto cada vez que el Señor se caía, seguía adelante hasta la cruz, hasta el madero, hasta morir. Porque tenía tanto gozo en salvarte, que esa era una motivación suficiente para seguir adelante. Juan 16:33. Conclusión. ¿Cuál es el consuelo que buscas? Juan 16:33. ¿Cuál es el consuelo que buscas? ¿Cuál es el consuelo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? Y digo eso con mucho respeto. Pero a veces el cristiano es patético, simplemente rogando y clamando al Señor para que lo guarde de todo el mal aquí. No son esas la mayoría de nuestras oraciones. Que nos guarde de las pruebas, que nos guarde de los sufrimientos, que nos guarde del mal, que nos guarde que nos pase esto. Ese es el centro de nuestras oraciones. Yo sé que nadie quiere en su humanidad que le pasen las cosas malas, pero es que es como que vivimos en una cultura tan hedonista que le huimos a todo dolor, que no soportamos ningún dolor, que no queremos ningún sufrimiento, que queremos que todas las cosas sean llanas y lo más fáciles que sean. Y así vamos a Dios orando, y eso es lo que le pedimos al Señor, que nada nos pase. No queremos que nada nos pase. Yo me imagino a los apóstoles viéndonos desde arriba cuando hacemos estas oraciones, que a nosotros nada nos pasa, pero a ellos sí. Y como seguimos orando de esa manera y nos pasan cosas, pues por eso es que realmente, como decía al comienzo, nos decepcionamos del cristianismo, porque no es como tiene que ser, no hay ningún consuelo. ¿Qué clase de confianza es esa? ¿Qué clase de confianza es esa que le pedimos a Dios que nada nos pase? ¿De qué fácil? Vivir la vida sin que no nada le pase, sin que no haya ningún tipo de prueba de sufrimiento. Usted es un soldado que nunca va a la guerra. No hay ningún soldado de ninguna forma. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Mi confianza y mi consuelo no es que no pasen cosas en el mundo. Mi confianza y mi consuelo es que hay uno que me ama y que venció el mundo por mí. Así que esas cosas que estoy pasando, esas pruebas que estoy sufriendo, ya fueron vencidas por el Señor. Y si las estoy pasando, si estoy caminando allí, es porque es necesario que camine allí, pero aún así esas cosas están vencidas. Amén. De alguna forma, cuando el Señor en el Salmo 23, el salmista dice que él va a caminar por valles de sombra de muerte, pero el Señor estará con él, esa es la idea. No es que el Señor nos saca del valle de sombra de muerte, es que el Señor va caminando con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Eso es todo lo que usted necesita, que el Señor camine con usted en el desierto de su peregrinación. No que el Señor lo saque de ahí. Qué fácil, así no funcionan las cosas. Qué fácil. La confianza está en que el Señor ha vencido todas las cosas y que yo estoy en Él y Él está en mí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios de los cielos, que creó todas las cosas, que creó el cielo y la tierra. Mi consuelo viene de un Dios que creó todas las cosas. No que me saca de todas las cosas, sino que lo creó todo, que lo gobierna, que lo lleva, que lo encausa para un bien mayor, para un bien supremo. Mi consuelo y nuestro consuelo no puede estar en las cosas de aquí. No puede estar simplemente en la resolución de nuestros problemas. Porque cuando se sale de un problema, entra en otro. A veces llegamos a un capítulo de nuestra vida que se llama, si no es una cosa sola, ¿para qué nos afanamos? O simplemente que no nos pase nada. En vez de afanarnos, realmente para que nuestro consuelo sea el buscar al Señor y que Él cumpla su propósito para extender
su reino. Amén. Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra. Gracias por consolarnos con tu palabra. Gracias por consolarnos con las cosas santas, con las cosas espirituales, con las cosas que realmente necesitamos para crecer, con las cosas que realmente necesitamos para venir a ti, Señor, para crecer en conocimiento. Gracias te damos, Señor, por las pruebas. Gracias te damos por los momentos difíciles, Señor. Gracias te damos por el sufrimiento. Gracias por todo eso, Señor. Porque todo lo usas primero para formar a Cristo en nosotros. También lo usas para que nosotros aprendamos a consolar a los hermanos y a toda persona. También lo usas para crear humildad en nosotros, Señor. Para que confiemos más en ti, para que te busquemos más. Gracias, Padre Celestial, por esos valles de sombra en los cuales todos pasamos, en los cuales todos vamos caminando con una gran nube de testigos, Señor. Te pedimos que nos guardes del maligno, Señor. Que nos guardes de pecar contra ti, que nos guardes de quejarnos, que nos guardes, Señor, de decepcionarnos de la obra, que nos guardes de decepcionarnos de ti, Señor, y que estemos realmente totalmente satisfechos, consolados, Señor, y convencidos, Padre Celestial, de que tú gobiernas en nuestra vida, de que realmente tú nos llevas a esas aguas, Señor, a esos dulces pastos para alimentar nuestro corazón y nuestra alma. Te pido que traigas ese consuelo en nuestro corazón, Señor, no que quites las pruebas, sino esa certeza de que estás con nosotros en medio de ellas. Amén.